Hola a todos, soy Kadram en Teorías. Recuerden que yo no soy el creador de esta teoría. Los créditos están en el comentario fijado y en la descripción. Sin nada más, que comience la teoría. Capitán 39. Información. Izuku estaba tenso en la entrada del callejón, un Okanika lista en su tirachinas que se tensó y apuntó al villano colapsado que potencialmente podría levantarse en cualquier momento. Eraser estaba en el extremo opuesto del callejón, su arma de captura flotaba ominosamente a su alrededor mientras esperaban. Después de unos segundos que se sintieron mucho más largos, Eraser parpadeó, luego suspiró aliviado cuando el villano se quedó quieto, la peculiaridad mejorada del trigger que había hecho que el oponente comenzara a reducirse a su estado normal. Bien, es solo otro drogadicto, dijo Eraser. Casi temía que fuera otro berserker. Izuku guardó su resortera mientras miraba a Eraser confundido. ¿Berserker? Eraser lo miró mientras refrenaba al villano. Sí. Eso es lo que comenzamos a llamar la siguiente fase en los experimentos de la fábrica de villanos. Por cierto, tenías razón en eso. Ese villano que ayudaste a aprender el otro día, Amasaki, no era un villano del siguiente nivel, era lo que sea que venga después. Un berserker. Oh, dijo Izuku en voz baja. No había querido tener razón en eso, especialmente no después de ver la destrucción que causó al tener razón y lo miserable que debía ser el pobre villano. ¿Entonces crees que habrá más de ellos? Eraser suspiró. Así es como funciona la fábrica de villanos. Probablemente veremos al menos a algunos de estos tipos, luego permanecerán inactivos durante unos meses o incluso años como la última vez antes de pasar a la siguiente fase de su vencimiento. Solo Dios sabe lo que realmente están tratando de lograr con todo esto. Probablemente algún tipo de supersoldado. Izuku había estado pensando en ello cada vez más desde que Amasaki había sido recapturado. Con muchos héroes poderosos como All Might, lo mejor de la mayoría de los villanos era correr y esconderse como lo hizo el villano de lodo cuando lo atacó. Sin embargo, si suficientes personas hubieran fortalecido permanentemente las peculiaridades, incluso podrían darle al héroe número 1 una carrera por su dinero incluso sin su debilidad secreta. Asumo que las alteraciones de Amasaki fueron permanentes. Eraser asintió. Esa fue la principal diferencia, en realidad. Todos los villanos del siguiente nivel finalmente se apagaron una vez que el trigger estaba fuera de su sistema, pero para empezar, ni siquiera tenía nada de trigger en él. La rabia tampoco se desvaneció, por lo tanto, los berserkers. Entonces probablemente se estén acercando, dijo Izuku. ¿Alguna vez se dieron cuenta de por qué estaba tan enojado? Los médicos dijeron que era algo que tenía que ver con su cerebro atacándose a sí mismo o algo así. Eraser parecía frustrado mientras se levantaba. El centro de la rabia era la única parte que no se había convertido en queso suizo. Una respuesta autoinmune. Izuku frunció el ceño. Pero los experimentos no provocaron eso en los villanos del siguiente nivel, ¿verdad? No. Eraser apretó los puños. Además de los aspectos extramutativos, estaban bien. Así que se introdujo algo nuevo, murmuró Izuku, luego miró a Eraser, avergonzado. Quiero decir, obviamente, ya que era un nuevo experimento, pero, quiero decir. Está bien, chico. Eraser había metido la barbilla en su bufanda de captura para que Izuku no pudiera ver su expresión con claridad, pero no sonaba enojado, así que eso estaba bien. Izuku esperó un largo momento a que Eraser continuara, pero aparentemente había dicho todo lo que quería decir, así que Izuku pensó que también podría ser una pregunta que lo había estado molestando. Entonces, ¿cómo escapó Amasaki de la custodia de todos modos? Pensé que lo habían arrestado. No escapó, fue secuestrado justo cuando empezábamos a llegar a algún lugar con el interrogatorio. Eraser gruñó. Fue tan frustrante volver a verlo así, ya que lo transformaron en represalia por hablar, pero la única pista que obtuvimos de él fue el símbolo del mal, que ni siquiera conduce a nada excepto a las leyendas. Los ojos de Eraser se agrandaron momentáneamente cuando pareció recordar que estaba hablando con un justiciero que todavía era un niño. No investigues eso. El cerebro de Izuku se llenó de posibilidades.
Sintió que había escuchado esa frase en algún lugar antes, probablemente en uno de los varios foros de héroes que navegó, pero era un apodo bastante ominoso, especialmente por la forma en que se reproducía con el símbolo de la paz. Si la persona detrás de la fábrica de villanos estaba tratando de ser igual a Olmigot, tendría sentido porque estaba tratando de crear un ejército de supersoldados, entonces. Lo digo en serio, Viridian, no te metas en eso. Eraser suspiró. ¿A quién estoy engañando? Eres un adolescente suicida, por supuesto que lo vas a investigar. Ni siquiera sé por qué lo intento. Al menos estás tratando de protegerme. Izuku se encogió de hombros. No creo que a nadie más le importara lo suficiente como para intentarlo, excepto mamá, por supuesto. Entonces, el símbolo del mal. Eraser lo fulminó con la mirada, pero Izuku simplemente le dio una sonrisa brillante, realmente no quería profundizar en todos los sentimientos que la preocupación de Eraser estaba comenzando a despertar. Sería mucho más divertido tener algo que analizar, incluso si fueran viejas leyendas. Vamos a hablar sobre eso más tarde, dijo Eraser con severidad. Claro, Eraser. Solo si Izuku no podía encontrar alguna forma de redirigir la conversación la próxima vez que surgiera. Entonces sobre el símbolo del mal. Eraser lo miró por otro momento antes de ceder, bien. Por lo poco que pude encontrar, parece que era un apodo para un tipo que se hacía llamar All for One en los albores de las peculiaridades. Sin embargo, no creo que las leyendas sean precisas, ya que, según las historias, All for One podría dar y quitar las peculiaridades de otras personas. Si eso fuera cierto, cambiaría todo lo que sabíamos sobre peculiaridades, murmuró Izuku. Entonces no puede ser verdad, pero tal vez están tratando de usar una droga para producir ese efecto. Podría explicar la respuesta autoinmune. Si estuvieran tratando de introducir una nueva peculiaridad, entonces, por supuesto, el cuerpo lo atacaría, pero entonces, ¿por qué la peculiaridad de Amasaki se hizo más fuerte? Por supuesto que empiezas a analizar instantáneamente, niño problema. Izuku no podía ver los ojos de Eraser, pero estaba 98% seguro de que los estaba rodando. Prométeme que no perseguirás ninguna pista por tu cuenta, Viridian. Para eso son los héroes oficiales, ¿de acuerdo, chico? Izuku asintió frenéticamente, yo nunca haría eso. Si este símbolo del mal está realmente detrás de la fábrica de villanos, lo estropearía todo si fuera solo tras él. Eraser suspiró, bastante bueno. Ahora ponte en marcha, chico. Y no te mueras. Shouta vio como el niño problemático saltaba por los tejados, su parkour todavía un poco descuidado, pero aún asombroso considerando que solo lo había estado haciendo unos meses. El niño hizo todo con tanta dedicación, era una pena que no pudiera dirigir esa pasión hacia algo que no funcionaba como un plan suicida. ¿Por qué no podía dirigirlo hacia convertirse en un héroe real? Shouta estaba seguro de que Nezu mataría para poner sus patas en una peculiaridad de análisis como la de Viridian. Quizás podría convencer al niño de que intentara entrar a la UA. Probablemente podrían hacer una excepción con los requisitos de edad si Viridian ya había ingresado a la escuela secundaria, y podrían lograr que el niño lo asesorara mientras estaban en eso. Lamentó haberle dicho al niño sobre el símbolo del mal, pero a veces era difícil recordar que Viridian era un niño que jugaba justiciero en lugar de un héroe adulto, especialmente porque ahora estaba tan involucrado en el caso del Trigger como cualquiera de los héroes reales. Una vez que la pista se escapó, Shouta supo que el niño lo atacaría como un perro mastica un hueso, así que al menos si le contaba a Viridian lo básico, evitaría que recurriera a las partes oscuras de internet para encontrarlas. Probablemente fue el curso de acción más seguro, considerando que el niño problemático era perfectamente capaz de acceder a cualquier lugar en internet que se suponía que no debía serlo si podía piratear el sistema de comunicaciones seguro de los héroes. Bueno, al menos podrían utilizar la experiencia de Viridian en el caso. El niño era increíble al analizar las peculiaridades, que serían necesarias si hubiera algo de verdad en las leyendas de All for One, no es que Shouta esperara que la hubiera. Aún así, si hubiera más berserkers, la capacidad de Viridian para analizar sus peculiaridades podría marcar la diferencia entre una captura exitosa y un escape.
Y tal vez si se mantenía con vida para ayudarlos, eventualmente Shouta podría darle algo más por lo que vivir. Capitán 40. Teoría. Izuku estaba a punto de terminar su lección de teoría de peculiaridades más reciente, pero luego frunció el ceño y dudó antes de volver a abrir su libro de texto en línea. Durante la semana pasada, no había podido sacar de su mente lo que Eraserhead decía sobre el símbolo del mal. Por un lado, debería ser imposible que alguien acepte y otorgue peculiaridades como esa, pero, por otro lado, lo único que era coherente con las peculiaridades era que eran impredecibles. Fue parte de lo que hizo que el análisis de peculiaridades fuera tan emocionante. Por eso no podía dejar de pensar en eso. Si All for One realmente existió, o incluso solo había existido en algún momento, podría provocar tantas nuevas teorías sobre la forma en que había empezado, peculiaridades del trabajo o incluso la forma. Incluso si su investigación fue en última instancia un callejón sin salida, Izuku aún no pudo resistirse a averiguar si algo así era posible. Incluso si no ayudaba en el caso, sería una tarde interesante e incluso podría ayudarlo a aprender más sobre las peculiaridades de algunos héroes. Sin mencionar que podría decirle a Eraser con certeza que no era posible, en lugar de confiar solo en el instinto. Entonces, ¿por dónde debería empezar? Si intentara buscar en su libro de texto en busca de peculiaridades, probablemente simplemente iniciaría una lección de genética, y si intentara tomar peculiaridades, probablemente obtendría algo sobre el emulador y copia las peculiaridades, o tal vez una referencia a Eraserhead si el libro de texto estaba a la altura. Fecha. Probablemente después de pensarlo demasiado, finalmente decidió buscar en el texto All for One y ver si mostraba algo. Probablemente no lo haría, pero al menos valía la pena intentarlo, y podría cruzar ese puente cuando llegara a él. La página se cargó casi con atención, a pesar de que la ansiedad de Izuku hizo que pareciera que tomaba una eternidad, y cuando los resultados finalmente aparecieron, miró la única referencia aturdido durante casi un minuto antes de despertarse y prácticamente saltó de su asiento en su prisa por hacer clic en el enlace. Era una referencia pasajera en uno de los apéndices, razón por la cual Izuku nunca lo había leído antes. No es que le hubiera llamado la atención si lo hubiera hecho sin Eraser llamando su atención. Las peculiaridades transferibles, aunque teóricamente posibles, Schneider, 2308, son consideradas en gran medida como un mito tanto por la comunidad académica como por el mundo en general, razón por la cual no se tratarán con gran detalle aquí. El hecho de que las peculiaridades transferibles fueran un mito no lo sorprendió en absoluto, ese fue el primer pensamiento tanto suyo como de Eraser después de todo. Incluso el hecho de que hubiera suficientes personas interesadas en ellos para que se escribieran artículos de investigación sobre el tema, aunque fue inesperado, no fue ninguna sorpresa. No, lo que sorprendió a Izuku fue esa pequeña línea al principio. Aunque teóricamente posible. No perdió el tiempo navegando hasta la bibliografía y rastreando el artículo. Estaba un poco anticuado, pero sería una buena plataforma de lanzamiento para el resto de su investigación. El artículo en sí estaba un poco anticuado y originalmente se había traducido del alemán, por lo que hubo algunas palabras poco comunes o de nicho que Izuku tuvo que buscar, pero en realidad proporcionó una buena descripción general de la teoría detrás de las peculiaridades transferibles. Según el artículo, la base principal de la teoría de las peculiaridades transferibles era que las peculiaridades tienen un potencial ilimitado. Si era posible tener una peculiaridad que permitiera a una persona sobrevivir en el espacio o saltar más alto que los rascacielos, también tenía que ser posible que una persona pudiera tener una peculiaridad que pudiera quitarle la capacidad a otra persona o incluso forzar la capacidad de manifestarse. Izuku rápidamente tomó notas mientras leía, anotando citas y citas junto con sus propios pensamientos y teorías mientras su cerebro corría en círculos tratando de refutar lo que estaba leyendo. Si existían peculiaridades como esta, porque nadie las conocía. Eran súper raros. Pero Izuku conocía algunas peculiaridades que solo una persona manifestaba y, sin embargo, todavía se hablaba e incluso se enseñaba en las escuelas, por lo que no podía ser solo una rareza. Y si estas peculiaridades hicieron existir, ¿por qué no estaban ayudando a la gente Kirkles?
Si pudieran transferir una peculiaridad a alguien sin peculiaridades, ¿por qué no lo harían? ¿No se dieron cuenta de lo difícil que era para Izuku ser el único niño en la escuela sin un superpoder? ¿Por qué no pudieron haberle dado una peculiaridad? Izuku se obligó a salir de su espiral cuando se dio cuenta de que de alguna manera había partido el lápiz que estaba usando por la mitad. Lo miró en estado de shock por un momento antes de sacudir la cabeza y tomar un lápiz nuevo. Eso debe ser una casualidad, no había forma de que fuera lo suficientemente fuerte como para romper un lápiz solo por estrés, incluso si había estado haciendo más ejercicio como justiciero en los últimos meses. Izuku terminó de leer el artículo sin más incidentes y estaba a punto de recurrir a la bibliografía para encontrar más fuentes cuando se detuvo y abrió un motor de búsqueda. El uso de la bibliografía lo llevaría a artículos más antiguos de lo que realmente quería, considerando que el artículo en sí tenía casi 50 años, pero si buscara reseñas del artículo, lo más probable es que citarían investigaciones más recientes, ya que intentaron hacerlo. Refutar o confirmar la tesis del artículo original. La mayoría de las reseñas que encontró intentaban básicamente criticar la teoría de las peculiaridades transferibles en general, y la mayoría de ellas citaban los mismos 3 artículos que supuestamente la refutaban. El problema era que cuando Izuku leyó esos artículos, estaban sesgados. Estaba bastante claro que confiaban más en la retórica que en la investigación y estaban dejando que la sabiduría convencional de cómo se suponía que funcionaban las peculiaridades influyera en sus hipótesis. Eso no significaba necesariamente que estuvieran equivocados. La sabiduría convencional era común por una razón, después de todo. Pero en este caso, fue un poco sospechoso, considerando que en realidad había mucha evidencia de lo contrario. Un artículo en particular que llamó la atención de Izuku se llamó La leyenda de All for One. Un análisis cuantitativo de peculiaridades transferibles y sus efectos en el cuerpo. El artículo fue de un investigador estadounidense hace unos años que se publicó en algunos de los mismos círculos que David Shield, el ingeniero de apoyo con el que Olmigt era amigo cuando estudió en el extranjero en Estados Unidos, pero nunca se había traducido al japonés, lo que Izuku pensé que era extraño, teniendo en cuenta que el artículo en sí identificaba a All for One como un mito japonés específicamente. Le hizo estar muy agradecido de que su clase de inglés en línea fuera tan rápida. Todavía tenía que tener un diccionario abierto mientras leía, pero pudo leer el artículo sin demasiados problemas, más aún porque la mayoría eran gráficos que mostraban la evidencia en apoyo de la teoría de la peculiaridad transferible. La alarma de vigilancia de Izuku sonó justo cuando estaba a punto de sumergirse en las listas y lo asustó tanto que saltó de su silla y cerró su cuaderno de golpe. Ya era ese momento. Izuku frunció el ceño indeciso durante un largo momento antes de cancelar la alarma y volver a sentarse. Esta investigación contaba como vigilantismo, especialmente porque parecía cada vez más como si fueran posibles peculiaridades transferibles, e Izuku necesitaba saber todo lo que pudiera sobre ellas. Eraserhead lo mataría si entraba en una pelea sin estar preparado. Izuku pasó las siguientes horas revisando todas las pruebas que proporcionaba el artículo. Había varias personas que carecían de la articulación adicional del dedo del pie, pero aún se habían manifestado como sin peculiaridades, mientras que otras personas la tenían, pero habían manifestado peculiaridades de todos modos. Incluso una vez que consideró que algunos de ellos podrían explicarse por peculiaridades con costos de activación restrictivos, peculiaridades de mutación que causaron anomalías en los pies, o incluso simplemente personas que mintieron, había demasiados casos para que Izuku los ignorara. La sección más preocupante del artículo había sido la sección sobre personas que tenían la articulación extra del dedo del pie y deberían haber sido sin peculiaridades, pero de alguna manera habían manifestado peculiaridades de todos modos. Según la limitada investigación que se había realizado, esos individuos, con pocas excepciones, habían muerto notablemente jóvenes. La mayoría de ellos mostraba signos de atrofia muscular imposiblemente temprana, así como también demencia y Alzheimer. Por los escáneres cerebrales incluidos en el artículo, parecía casi como si el cerebro se estuviera comiendo vivo. Era prácticamente idéntica a la respuesta autoinmune que Eraser había descrito en el Berserker que habían capturado.
Lo que significaba que, de alguna manera, la fábrica de villanos estaba tratando de forzar peculiaridades adicionales en estas personas, y estaba tratando de compensar la respuesta del cuerpo forzando mutaciones. El único problema era que los experimentos no funcionaban. Hamasaki todavía se estaba volviendo loco, al igual que las personas naturalmente sin peculiaridades en el artículo. Cuando salió el sol y finalmente se fue a la cama, Izuku no pudo evitar sentirse agradecido de que nunca le hubieran ofrecido una peculiaridad que no fuera suya. Parecía que sería muy duro para su cuerpo.